durante la carrera de psicología no se le da mucha importancia a los sueños, a pesar de que forma parte del imaginario colectivo, ¿no? Que la interpretación de los sueños forma parte casi nuclear de la disciplina. Y yo creo que todo esto viene mucho de la tradición psicoanalítica, que por cierto está muy fuera de lo que es la psicología académica o científica, ¿vale? Sin embargo, sigue formando parte, ¿no?, de ese imaginario colectivo. Yo tenía una profesora, por ejemplo, que dijo que la gran aportación de Freud a la psicología fue que la gente se diera cuenta, o de que empezara a pensar que a lo mejor lo que yo hacía, pensaba o sentía hoy podía tener algo que ver con lo que había vivido hace tiempo, ¿no? Pero a partir de ahí no hay grandes incorporaciones a lo que es el corpus científico, de alguna manera, en la actualidad, ¿no? Que quizá fue necesario, pero luego todo eso se ha avanzado mucho. Hay mucha leyenda negra y mucho mito en torno al psicoanálisis. La cuestión es que, y de eso es de lo que quería hablar hoy, es que los sueños no se sabe muy bien qué son, de dónde vienen, para qué sirven. Se han visto, por ejemplo, que en pruebas de neuroimagen, ¿no? Es esto que te ponen unos cables en la cabeza y entonces se mide la actividad cerebral con técnicas que yo ni controlo ni he practicado, porque para eso hace falta un equipo muy caro. Eso lo tienen centros de investigación y universidades y tal, que yo no formo parte de ese circuito. Pues se ha visto que el cerebro vive de la misma manera, con la misma intensidad y con la misma calidad de realidad lo que se vive en un sueño que lo que se vive cuando estamos despiertos. Por lo tanto, para muchas áreas cerebrales, lo que se vive en un sueño es real, ¿no? Se vive como real. Pues bien, el tema está en que la mente, la conciencia, es esa gran desconocida. Sabemos que hay áreas del cerebro que sirven para el habla, sobre todo porque cuando ha habido a lo mejor un accidente o algún trauma físico en una zona, pues entonces de repente una parte de nuestras capacidades físicas ha dejado de funcionar. Normalmente el estudio de las funciones del cerebro ha ido muy por ahí, hasta la incorporación, como he dicho, de las pruebas de neuroimagen. Pero no se sabe dónde reside la mente, dónde reside la conciencia, o ni siquiera se sabe muy bien qué es, ¿no? A partir de ahí, los psicólogos nos dedicamos al estudio del comportamiento, de lo visible, del pensamiento, sobre todo por lo que nos relatan nuestros pacientes, nuestros clientes, llámese como sea, que esto también depende de la escuela psicológica a la que te adscribas. No se sabe muy bien, por ejemplo, el estudio de las emociones siempre se ha hecho mediante medidas indirectas, un poco a lo mejor a través de neurotransmisores u hormonas que segregamos. Yo, por ejemplo, formé parte una vez de un estudio sobre, no sé si era sobre el miedo, sobre el asco, en el cual tenía que ir leyendo una serie de frases e ir escupiendo en un botecito, ¿vale? Lo que se pretendía era medir una serie de hormonas presentes en la saliva según yo iba leyendo una serie de frases que podían evocar una serie de emociones, ¿no? Pero la cuestión es que se sabe muy poquito, hay mucho de especulación en torno a este tipo de procesos cognitivos, ¿no? Procesos mentales. Pues bien, los sueños, lo que ocurre en los sueños
se hipotetiza que puede estar mediado por las experiencias de nuestro día a día, por lo que vivimos, ¿no? El cerebro de alguna manera coge todos esos ingredientes, los mezcla, los remueve y prepara como una especie de escenario en el cual hay una serie de elementos, una serie de actores, como una especie de premisa de partida, y parece ser que deja que esos actores y ese contexto se desarrolle de alguna manera como en libertad, ¿no? Como cuando nosotros, cuando estamos despiertos, nos ponemos a pensar ¿qué habría hecho yo si cuando, no sé, se me ocurre, cuando iba paseando y de repente me asalta un encuestador o un colectador de estos de ONG, ¿qué tendría que haberle respondido yo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera parece que el cerebro hace ese tipo de experimentos, ¿no? ¿Qué habría pasado? ¿De qué forma podría haberlo resuelto de forma alternativa? Y es curioso porque cuando soñamos, por ejemplo, con algún familiar, este familiar no está de forma real presente en el sueño. Y ahí es donde viene la parte interesante, porque quien viene a nuestra mente es la idea, la imagen que tenemos nosotros de este familiar. Es decir, los sueños son como obras de teatro en los cuales nosotros controlamos a todos los actores. Y a partir de ahí empieza a ser interesante en un momento dado para la psicoterapia, por ejemplo. Si yo tengo una idea determinada de cómo era, por ejemplo, mi abuelo, al que hace muchísimo tiempo que no veo, porque a lo mejor falleció cuando yo era niño, pero tengo una imagen, un recuerdo, yo soy el que le otorga en el sueño el diálogo, el comportamiento, el rol que va a ejercer durante el sueño. Yo soy, de alguna manera, porque es mi cerebro quien crea esa imagen y quien anima esa imagen. Y esto en un momento dado es cuando puede ser útil, porque sobre todo cuando viene alguien a terapia porque tiene algún tipo de conflicto con algún recuerdo o con algo que le está costando procesar, pues a partir de ahí ya no es tanto qué significa que mi madre me insultara, sino qué significa que tú sueñes que tu madre te insultara. Y a partir de ahí empezar a hablar y empezar a procesar esa información. ¿Ves? Al final es una idea muy simple la que me trae hoy a abrir la aplicación de podcast y a grabar, que es esa idea de que en los sueños nosotros somos todos los actores. Cuando yo le empiezo a dar vueltas a esta idea y cuando a mí me parece interesante, ¿no? Que cuando tengamos algún sueño, a lo mejor especialmente angustioso, no nos quedemos atascados con es que he soñado que a mi hijo lo atropellaban. Bueno, eso no significa que le vayan a atropellar, no existen los sueños premonitorios, pero sí que podemos empezar a hablar, ¿no? ¿Qué significa que tú sueñes que a tu hijo lo atropellan y que tú sufras por eso? ¿No? A partir de ahí es cuando, por ejemplo, podemos empezar a hablar. ¿Qué significa que hayas soñado con que vas al parque y entonces cuando estás en el parque o contemplando la naturaleza te encuentres en un estado de tranquilidad especial, ¿no? Estos son el verdadero significado de los sueños, lo que significa para ti, porque como eres tú quien pone el contexto y los actores, eres tú la única persona que puede interpretarlos. Y fin, hasta aquí. Soy José Vivaeza y te doy las gracias por haber compartido este ratito de andar y pensar. Hasta el próximo episodio.